Buenos días, me presento. Mi nombre es Federico Aramino y en conjunto con mis compañeros Andrés Siciliani y Joel Cámara realizamos un trabajo práctico sobre el reconocimiento de notas y acordes musicales a partir de archivos de audios dados. En esta presentación le vamos a contar en qué consistió el desarrollo, qué tecnologías utilizamos y los principales resultados obtenidos. Nuestra motivación para este trabajo surgió de un interés que todos tenemos en común, que vendría a ser la música. Queríamos aplicar los conceptos que vimos en la materia en un proyecto que, además de desafiante, nos resulta familiar y podría decirse hasta entretenido. Así fue como nos propusimos a trabajar en algo relacionado con el conocimiento musical. Nos pareció interesante la idea de poder agarrar una melodía, ya sea una grabación o una interpretación en vivo, y lograr que la computadora identifique automáticamente las notas que la componen. Este tipo de procesos en el que estuvimos trabajando es conocido como reconocimiento de notas o transcripción automática. Además, es una tecnología que tiene aplicaciones concretas, ya sea tanto para aprender música como para analizarla o asimismo digitalizarla. A partir de esta idea nos planteamos dos objetivos principales. El primero sería desarrollar un sistema capaz de identificar cada nota dentro de una melodía y el segundo, como extensión de esto mismo, ¿no? Fue detectar acordes mayores y menores a partir de un audio. Con esto buscamos no solo que el sistema escuche, sino que también entienda musicalmente qué es lo que está procesando. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver el repositorio que se encuentra el código en el cual estuvimos trabajando. Como bien dice la diapo, utilizamos Python con SciPy para algunos algoritmos y también Matplotlib. Vamos a la siguiente, que vendría a ser qué es una nota musical. Bueno, en términos simples, es la forma en que representamos el sonido que tiene una frecuencia clara y definida. Desde el punto de vista físico, como bien lo dice la diapo, lo que está pasando es que el aire vibra en una forma periódica y esta vibración tiene una frecuencia medida en hercios. Esta frecuencia es lo que determina qué tan agudo o grave percibimos el sonido. Por ejemplo, si la frecuencia es alta, el sonido que escuchamos va a ser más bien agudo, ¿no? Si la frecuencia es baja, vamos a escuchar un sonido más grave. Ahora, podríamos decir que una nota musical, respondiendo a la pregunta, ¿no?, que está en la diapositiva, no es una frecuencia exacta, sino más bien un nombre que le damos a un rango de frecuencias. Por ejemplo, para que se entienda mejor, cuando hablamos de la nota La, nos referimos en general a sonidos que están cerca de los 440 Hz, aunque no necesariamente tiene que ser exactamente esa frecuencia. Bien, ahora en esta diapo, que se ve claramente un piano con notas y frecuencias mapeadas a cada nota, pasamos a ver, bueno, justamente cuál es su relación, ¿no? Primero que nada, algo interesante es que una nota puede aparecer varias veces. Como podemos ver ahí, es el caso del Do, que está pintado de amarillo, que aparece varias veces. Esto se debe a que la nota tiene un distinto nivel de altura, es decir, tiene una distinta frecuencia, pero conserva el mismo nombre. Básicamente sería suena más grave o más agudo. Esto se debe a que las señales musicales son periódicas, y cuando duplicamos la frecuencia, el oído percibe la misma nota pero más aguda, que va de los 20 a los 20.000 Hz. Y con el tiempo, el rango este tiende a reducirse, especialmente en las frecuencias más agudas. Por fuera de este rango hay frecuencias más graves o más agudas, pero ya no cuesta mucho distinguirlas o simplemente no las percibimos. En nuestro trabajo esto tiene implicancias concretas porque no analizamos todo el espectro de frecuencias, sino que nos enfocamos en aquellas que están dentro del rango que sí podemos asociar a las notas musicales, ¿no?, en sí. Después, otra cosa para mencionar sería la notación que utilizamos a lo largo del trabajo, que estamos usando la notación americana. Por ejemplo, C para Do, D para Re, E para Mi, y así como lo dice esta tabla, ¿no? Además, para simplificar el análisis, usamos solo sostenidos y no bemoles. Como muestra la imagen, por ejemplo, do sostenido y re bemol son la misma tecla, pero por practicidad elegimos representar siempre como sostenido. Y bueno, sin mucho más que decir, los voy a dejar con Andrés, que nos va a contar un poco sobre lo que estuvimos haciendo en sí del trabajo práctico, ¿no? Bueno, muchas gracias Fede por la presentación. Bueno, yo soy Andrés y voy a estar contándoles un poco más de cómo fue que hicimos el trabajo en concreto. Así que comencemos por escuchar un fragmento de la canción que elegimos para empezar a analizar, que fue Arroz con leche.
Bueno, como habrán escuchado, se nota que esta melodía fue captada por aire. Esto fue una decisión que tomamos justamente para que la muestra que estemos analizando sea lo más parecida a la realidad. Uno podría pensar en quizás producir una melodía con frecuencias más o más cercanas a la frecuencia exacta con algún tipo de sintetizador, pero eso no nos interesaba tanto porque pensamos que no es lo que realmente sucede y es mucho más interesante analizar justamente un caso real. Así que bueno, pasando a cómo fuimos realizando el análisis, lo primero que hicimos fue graficar la señal, básicamente. Acá estamos viéndola en función en el dominio del tiempo, el volumen en función del tiempo. Y bueno, naturalmente surge la pregunta de, bueno, ¿dónde están estas notas que queremos reconocer? Y luego, ¿cuál es cada una, no? Esos fueron un poco la forma, los dos subproblemas que pensamos. Entonces, para el primero, de dónde se encuentran, lo que se nos ocurrió era que podíamos detectar los comienzos o ataques de cada nota, es decir, no hace falta analizar toda la duración de la nota, porque quizás con una pequeña duración ya es necesario, ya es suficiente, perdón, para determinar la frecuencia buscada, ¿no? Analizando un poco nos dimos cuenta que era muy útil usar un filtro, en este caso high pass, para eliminar cierto tipo de ruido de la señal del ambiente que no tiene tanto que ver con justamente con la melodía que estamos analizando. Y luego justamente para detectar estos comienzos notarán que en el gráfico se parecen a picos, por lo tanto encontramos esta función de la librería SciPy que se llama FindPix, que justamente con ciertos parámetros que hay que tunear resuelve el problema de encontrar los picos en un gráfico y justamente nos resuelve un poco esto de encontrar dónde se ubica cada nota. Entonces pasando a qué nota es, lo que usamos fue la transformada de Fourier, que lo que hace es transformar señales del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias, pero es muy importante aclarar que si uno hiciera este análisis para toda la señal entera, perderíamos la información de dónde se encuentra cada nota, porque justamente perdemos el dominio del tiempo acá, ¿no? Entonces el enfoque que tomamos fue hacer este análisis para cada intervalo, entonces sabemos que estamos solamente buscando una nota a la vez. Bueno, estos fueron un poco los resultados que obtuvimos. En este caso estábamos buscando la nota Fa y como verán la frecuencia que resulta con mayor volumen en el análisis justamente es un Fa, es F3 en este caso. Y bueno, nosotros tomamos esta heurística de tomar el máximo porque nos dimos cuenta que para lo que estuvimos mirando funcionaba, pero obviamente uno podría tomar algún otro tipo de decisión. Igualmente verán que la segunda frecuencia con mayor componente de volumen también es un Fa, es otro Fa. Como bien había contado Fede, hay distintas versiones de la misma nota en distintas alturas, está un poco más aguda. Así que incluso mirando la segunda hubiésemos encontrado la que estábamos buscando. Algo que ya quizás se habrán dado cuenta es que acá esta frecuencia que estamos viendo no es exactamente la que dice acá a la izquierda, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a contar un poco que trabajamos con cierto tipo de tolerancia, en este caso de 33 cents. Los cents son una unidad que se usa para medir distancias en intervalos musicales y como bien dice acá equivale a una centésima de semitono. Y bueno, esto además tiene sentido porque se condice con la realidad, ya que más allá de la gente con oído absoluto, el humano típico, digamos, no puede distinguir este nivel de diferencia de una nota, de una frecuencia a la frecuencia exacta, digamos, y es por eso que no hace falta afinar una guitarra exactamente a las notas que tienen que ser para que uno al escucharla le suene armonioso o afinado, ¿no? Así que en ese sentido es esperable, digamos, que las cosas grabadas no sean exactamente lo que la nota de la tabla, digamos, que estamos buscando, ¿no? Que es un poco lo que cuento acá al final de la diapo. Bueno, y ahora lo voy a dejar a Fede para que siga contándonos un poco más de cómo funciona, digamos, el algoritmo de aplicación que hicimos y un poco qué métrica usamos para evaluar cómo estaba qué estaba dando resultado lo que estábamos haciendo, ¿no? Así que te dejo, Fede. Muchas gracias Andrés. Y bueno, ahora después de todo lo que fuimos viendo y evaluando, y nos fue contando acá el compañero, finalmente tenemos el script de reconocimiento de notas, que reconoce las notas de una melodía pasada por parámetro. En nuestro caso usamos el arroz con leche, como se puede ver, y también se le puede pasar un archivo de texto con las notas reales. Opcionalmente, ¿no? Si se le pasa el archivo de texto, va a hacer una comparación entre las notas reales, las notas predecidas, y esto mismo
va a calcular la distancia de Levenshtein. Eh, Esta distancia, mientras más cercana a cero sea, la predicción va a ser más efectiva, digamos, ¿no? Bien, ahora uno puede preguntarse qué es la distancia de Levenshtein, ¿no? Básicamente se trata de una forma de medir qué tan diferentes son dos cadenas de texto. Lo que hace es contar la mínima cantidad de pasos necesarios para transformar una palabra en otra, usando operaciones simples, ¿no? Como insertar, borrar o reemplazar un carácter. Siguiendo el ejemplo de la diapo, si comparamos la palabra casa y calle, la distancia de Levstein es 3. Básicamente hay que hacer tres operaciones. Primero sería cambiar la S por una L, nos quedaría cala. Insertamos una L, nos quedaría calla. Y finalmente cambiamos la A por una E y llegamos a calle. En tres ediciones, como bien dije, llegamos de una palabra a otra. Eh, Esta métrica es muy útil cuando queremos comparar cosas que no son exactamente iguales pero se parecen. Y de hecho es una generalización de la distancia de Hamming, que también compara cadenas, pero solo permite reemplazos y exige que tengan la misma longitud. En nuestro caso usamos Levenshtein porque nos permite tolerar errores o variaciones pequeñas al momento de reconocer secuencias de notas. Por ejemplo, acá tenemos un caso, como bien dice el título, no tan feliz. Para esta melodía no nos fue tan bien, ya que la distancia de Levenshtein, como puede verse en la diapo, es de 7. Por ende, la predicción no es 100% correcta, pero sí bastante aproximada. El principal desafío acá es que nos enfrentamos a cómo ajustar adecuadamente los parámetros de la función que busca los picos, ¿no? Find peaks. Si utilizamos intervalos muy pequeños, el algoritmo tiende a detectar picos en donde en realidad no hay notas reales, generando falsos positivos. En cambio, si los intervalos son demasiado grandes, corre el riesgo de pasar por alto notas importantes, ya que puede detectar solo un pico y descartar el resto. Por eso es fundamental encontrar un equilibrio en la configuración para lograr una detección precisa. Y como vemos acá en la imagen, hay picos que no los detecta, hay picos que no son detectados. Y esto mismo influye en la predicción, por lo cual influye en la distancia del Levenshtein. Sin frenarnos mucho más en la métrica utilizada, vamos a algo más interesante, ¿no? ¿Podemos utilizar lo hecho para reconocer acordes? Acá el compañero Joel nos va a comentar un poco sobre esto. Bueno, muchas gracias. Hasta este momento vimos cómo reconocer una nota y los dos problemas que nos encontramos. Saber dónde está la nota y luego cuál es esa nota. Con todo esto aprendido, queremos utilizarlo para ver si podemos reconocer acordes. Primero tenemos que ver qué es un acorde, ¿no? Y la definición es que es un conjunto de tres o más notas que suenan al mismo tiempo y están organizadas por reglas armónicas. Esto es un problema grande y nosotros lo acotamos, ¿no? Porque existen muchos conjuntos de notas que pueden ser un acorde. Y los acotamos a tríadas, que son conjuntos de tres notas. Y no cualquier tríada, sino tríadas mayores o menores. Y las reglas armónicas que tienen es que están definidas por la tónica, la tercera, a partir de la tónica, y la quinta, ¿no? A partir de la tónica, que suelen ser los acordes comunes de una guitarra, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver el de mi menor, y en el de mi menor las tres notas que tenemos que lo componen son mi, que es la tónica, sol, que es la tercera a partir de la tónica, y si, que es la quinta. ¿Sí? Que hace diferenciarse entre mayor o menor es la distancia entre la tónica y la tercera. El hecho de que cambie un poco con una estructura muy particular, que ahora la vamos a ver, porque vamos a hablar un poco de escalas para tener un poco más de contexto, pero
la distancia entre la tónica y la tercera es lo que define, y está bien estructurado todo esto. Vamos a hablar un poquito de escalas también, en particular de escalas mayor y escala menor. Que una escala básicamente es una serie ordenada de notas que siguen un patrón específico de distancias. En nuestro caso vamos a ver las mayores o menores, como dije, y primero vamos a ver la de Do mayor. Acá tenemos la escala de Do mayor y podemos ver las notas que los componen, ¿no? Es una escala que no tiene alteraciones, lo mostramos por eso a propósito. Por alteraciones me refiero a bemoles o sostenidos. Y debajo, ¿sí?, tiene la estructura de la escala, ¿no? La escala de Do mayor, si vemos cada nota, como dije, no tiene ni alteraciones, entonces tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do, siendo este Do más agudo que este Do. Y la estructura de la escala es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Sí? La segunda está a un tono de la primera, la tercera está a un tono de la segunda, la cuarta está a un semitono de la tercera, la quinta está a un tono de la cuarta, la sexta está a un tono de la quinta, la séptima está a un tono de la sexta, ¿sí? Y la octava, ¿sí?, está a un semitono de la séptima. Y con esto podemos ver cuál es la estructura del acorde de Do mayor que estamos tomando, la tríada, que la tercera, que es Mi, está a 2 tonos de Do, que es la tónica, ¿sí? Y la quinta, que es Sol, está a un tono y medio de Mi. Entonces, esta estructura muestra cuál es la estructura de las tríadas. De las tríadas mayores, la tercera está a 2 tonos de la tónica y la quinta está a un tono y medio de la tercera, ¿sí? No importa si el semitono está acá, está de la tercera a la cuarta, o si el semitono está desde la cuarta a la quinta, eso no tiene ninguna importancia. En este caso, si está a un tono y medio, tiene que estar a un tono y medio de la tercera. Y esta tiene que ser 2 tonos, ¿sí? Ahora, si vemos Do menor, que es el siguiente slide, acá podemos empezar a ver que sí tiene alteraciones, ¿no? La escala de Do menor es Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do. Y la estructura de la escala es un poco distinta. Es un tono, semitono, ¿sí? A la tercera a cuarta es tono, de cuarta a quinta es un tono, de quinta a sexta es un semitono, de sexta a séptima un tono, y de séptima a octava hay un tono. Y esto cambia la estructura de la tríada, ¿sí? La quinta es la misma, la quinta sigue siendo Sol, la nota, pero acá en vez de tener 2 tonos tenemos un tono y medio, ¿sí? Entonces, como tenemos un tono y medio y acá tenemos 2 tonos, esta es una tríada menor que la componen Mi, Do, Mi bemol y Sol. Y por esto, esta distancia que está acá hace que sea un Do menor, ¿sí? Ahora bien, esta estructura de escala, ¿sí?, no solamente es la de Do, es de cualquier escala menor. Y si volvemos para atrás, esta estructura de escala es para cualquier escala mayor, ¿no? Si queremos la escala de Re mayor, aplicamos estas reglas y obtenemos la escala de Re mayor con sus alteraciones, ¿no? Y si queremos una escala menor, aplicamos estas reglas y obtenemos toda la escala de menor de la cual querramos. Ahora bien, hay unos detalles que queremos mencionar, hay mucho para hablar de esto, pero hay algunos detalles que queremos mencionar sobre estas escalas, ¿no? O sobre este ejercicio más que nada.
porque si obtenemos tercera y quinta de una nota, ¿sí? Obtenemos si es mayor o menor. Pero dentro del contexto de una escala, vamos a aplicarlo esto, este mismo ejercicio, ¿no? De ver cuál es su tercera y cuál es su quinta. Dentro de la escala de Do mayor, si hacemos el mismo ejercicio, por ejemplo en Re, y buscamos cuál es su tercera, que es Fa, ¿sí? 1, 2, 3, obtenemos que está a un tono y medio. Y después la quinta, tercera, cuarta y quinta, que es La, está a 2 tonos. Entonces Re en Do mayor es menor, ¿sí? Y si lo aplicamos en Mi, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Mi a un tono y medio de su tercera, que es Sol, y hay 2 tonos acá de tercera quinta, que es Si. Entonces Mi es menor dentro de la escala de Do mayor. Fa es mayor, ¿sí? 2 tonos y 1. Sol también es mayor, 2, 1 y medio y 1. La es menor, un tono y medio y luego 2 tonos. Y Si es semidisminuido, que en este caso lo vamos a dejar a un costado porque tiene una estructura muy particular. Pero la séptima dentro de una escala mayor es semidisminuida. Pero Re es menor, Mi es menor, Fa es mayor, Sol es mayor, La es menor y Si es semidisminuida dentro de la escala de Do mayor, ¿no? Y Do es mayor, claramente. Y si lo observamos acá en Do menor, pasa lo mismo, ¿no? Re, en este caso en particular, es semidisminuido. Pero Mi bemol es mayor, tono y tono, semitono y tono. ¿Sí? Fa es menor, un tono y medio, 2 tonos. Sol es menor, un tono y medio, 2 tonos. La es mayor, 2 tonos y un tono y medio. Y Si bemol es mayor también, un tono y tono y un tono y medio. ¿Sí? Esto ocurre siempre, ¿sí? Dentro de una canción que tenga una tonalidad, por ejemplo, que haya alguna canción que esté en Do mayor, ¿sí? Y alguien toca un Re, ese Re es menor, en general, salvo que hay canciones que son multitonales, hay canciones que tienen otras complejidades. Estamos hablando de canciones simples, que la hay, sobre todo dentro de la música pop. Pasan que se usan las notas de una tonalidad y si tocan un Mi es menor, si tocan un Re es menor, si tocan un Fa, un Sol son mayores, un La es menor y el Si es semidisminuido. Y esto lo mencionamos porque hay curiosidades que nosotros obtuvimos dentro de los datos que está bueno marcar, ¿sí? Y por eso lo mencionamos. Otra curiosidad que existe acá es que existen algo que se llaman escalas relativas, ¿sí? O sea, tienen las mismas notas, pero no son la misma escala, pero tienen las mismas notas. Si tienen las mismas notas, son la misma escala, no siempre. En este caso en particular, si la escala es mayor, es la misma que la escala que tiene la sexta. Y la sexta es menor, ¿sí? O sea, las escalas menores naturales siempre, porque existen varias escalas menores, existe una escala mayor, pero existen 3 escalas menores, que son la natural, la armónica y la melódica. En particular nosotros estamos observando escala menor natural, que es la común. El resto de las escalas hay toda una construcción cultural de por qué existen y tienen unas alteraciones muy específicas. Pero no vamos a ahondar en eso en particular. En este caso, que es la menor natural, básicamente va a compartir una escala mayor, va a compartir las mismas notas que la escala menor de la sexta,
¿sí? En este caso la, o sea, la escala de la menor tiene las mismas notas, ¿sí? Y también puede formar los mismos acordes. Y si observamos la escala de do menor, en do menor pasa lo mismo, ¿sí? Porque es la escala menor natural que mencionaba antes. Entonces, básicamente, si do es menor, la tercera va a compartir las mismas notas que la de su tercera, que es mayor, como mencioné antes. Perdón si esto es medio mareante, pero así funciona, es una estructura bastante cerrada de cómo funciona esta parte de la música para hacer un análisis frío, ¿no? La escala de mi bemol es la escala mayor, ¿sí? Y su escala relativa es la de do, que es su sexta, ¿sí? Que es menor. Y comparten las mismas notas, por ende comparten los mismos acordes, pero no son la misma escala. Y eso es una curiosidad, porque si la escala es mayor o la escala es menor, lo que pasa ahí es que hay un tema de armonía, o para decirlo más sin pensarlo tanto, sin que sea tan teórico, hay un tema de percepción. Las notas, los acordes que se perciben en la escala de do menor o en una escala menor, se perciben de una forma distinta al humano que los que se perciben en una escala mayor o en su relativa mayor. Son los mismos acordes, son las mismas notas, no se perciben igual. Y eso es toda una curiosidad dentro de la armonía. Pero sí, o sea, básicamente la escala de do menor natural es la escala de mi bemol mayor, y básicamente está corrida, ¿no? Esta escala está corrida y maneja la misma estructura, que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y si lo observamos acá, en la de mi bemol, es tono, tono, semitono, tono, tono. Acá llega hasta do, tono, semitono. Es la misma estructura. Es toda una curiosidad para mostrar de que en realidad hay una relación fuerte entre estas dos escalas. Pero bueno, ahora vamos a volver a nuestro problema. Queremos reconocer acordes. Y lo que vamos a arrancar es con un acorde, uno de los primeros acordes que se aprende en la guitarra, que es do mayor, y suena así. Bueno, acá parece que suenan como mucho más cuerdas que tres, o muchos más sonidos que tres notas. Pero en realidad son las tres notas de la tríada, y no hay más que esas tres notas. Si observamos cómo es la estructura en la guitarra, estas son las cuerdas de la guitarra, ¿sí? Son 6, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y estos son trastes, traste 1, traste 2 y traste 3 acá en particular. Y esto que está acá son las cuerdas al aire, ¿sí? En este caso la sexta no se toca, y solo suenan la tercera y la primera. Y acá se hace presión sobre la segunda, la cuarta y la quinta en el traste 1, 2 y 3. Nada, inclusive. ¿Y qué notas son? Son las notas de la tríada, y son solamente esas, porque esta es do, ¿sí? La cuerda quinta en el traste 3 es do, y este también es do, que es la cuerda segunda en el traste 1. Este es mi, que es su tercera. Este es mi, que también es la tercera. Y este es sol, ¿sí? La tercera al aire es sol. La primera al aire es mi. La segunda en el traste 1 es do. La
cuarta en el traste 2 es mi y la quinta en el traste 3 es do. Entonces suenan do, mi y sol es do mayor y suenan solo esas tres notas. Un poco más, algunas un poco más agudas y más graves, pero sigue siendo la misma tríada, es el conjunto de esas tres notas. Y lo que primero hicimos es graficarlo y ver la señal. Y acá es donde se puede notar que hay un pico que tiene mucha fuerza, ¿sí? Que es en donde está la mayor parte del ataque del acorde, ¿no? Con el ataque me refiero a cuando se tocan las cuerdas. Y la mayor fuerza está ahí y después se va apagando, ¿sí? Contrapartida de los gráficos que estábamos viendo antes, que veíamos como picos, ¿sí? Y que se iban manteniendo los picos en el tiempo, iban generándose cada vez nuevos picos. Entonces, lo que hicimos es tomar todo esto, tomar toda esta señal que está en el dominio del tiempo y pasarla al dominio de la frecuencia con la función Fourier Transformation y observamos el gráfico. Lo que vemos es algo bastante interesante, es como que hay muchas cosas que están pasando. Tocamos tres notas nada más, a pesar de que hay unas que las tocamos dos veces, pero sigue siendo la misma nota, ¿no? Dos veces en el sentido de que son la misma nota en una octava más aguda y en una octava más grave, pero aparecen muchas más frecuencias acá que están dando vuelta al mismo tiempo. Hay mucha información, el acorde nos da más información de la que nosotros tocamos o hasta se percibe. Entonces lo que hicimos fue buscar todos los picos, ¿sí? Dentro de este gráfico del dominio de la frecuencia, agarramos todos los valores de acá y buscamos los picos como habíamos hecho antes, ¿sí? Y lo que obtuvimos, ¿sí? Fueron muchos picos. Picos hasta en lugares en donde no pretendíamos encontrar como picos. Pero para cada pico lo que hicimos fue buscar la nota de la frecuencia, ¿no? De cada una de estas frecuencias que encontramos como pico, buscar cuál es la nota. Decidimos no obviar ninguno de todo esto que encontramos a propósito para no perder información y ver qué es lo que nos daba. Entonces lo que hicimos fue crear una lista, ¿sí? Una lista con cada una de las notas, o sea, por cada uno de estos picos tomábamos la nota, o sea, generamos un par con la nota y lo alto del pico, ¿no? Que es el volumen. Y lo metíamos en una lista. Luego esa lista la ordenamos de manera ascendente, ¿sí? Este es el algoritmo que hicimos para poder reconocer cuál es el acorde. La primera parte del algoritmo. Ordenamos esta lista por volumen de manera ascendente, ¿sí? Entonces, si tenemos esta lista, ¿sí? Que esta lista es un ejemplo, el re es la más chica, entonces va primero, este do va segundo, ¿sí? Este mi va tercero, 65, sol 72 va acá y do va acá, que va a ser la última porque es la más grande, ¿sí? Y a cada una de estos pares lo que hicimos fue reemplazar el volumen por un peso, y el peso se lo definimos como el índice que es de este par en la lista. Esto lo hicimos a propósito porque los volúmenes eran números de puntos flotantes en donde eran un poco complejo de trabajar, entonces decidimos pasarlo a números naturales.
Entonces, teniendo estos valores, ¿sí? Lo que hicimos fue como colapsar todas las mismas notas sumando su peso. Entonces, todos los re obteníamos una nueva lista en donde teníamos a re y la suma de todos los pesos de todos los re. De todos los mi, en este caso es el ejemplo, ¿no? Pero de todas las notas que aparecen, ¿sí? Dentro de este gráfico, lo que hacíamos era generábamos estas listas, ¿sí? Y por cada uno de los pesos de cada una de las notas lo íbamos sumando, ¿sí? Obteniendo una lista con las notas y los pesos de cada nota, que es la suma de los pesos de las apariciones de las notas, no perdiendo la fuerza de que si había una nota que tenía como más volumen que las demás, esa nota iba a tener más peso, ¿sí? Y esa es una información que no perdíamos. Entonces, una vez que tenemos todo esto, el resultado es una lista, ¿no? En donde por cada nota teníamos la suma de los pesos de las apariciones. Y ahora los dejo con Andrés, que va a comentar un poco más de cómo continuamos con el algoritmo, en donde se vienen datos bastante curiosos de toda esta parte. Bueno, muchas gracias Joel por la explicación de acordes y escalas. Así que ahora vamos a pasar a ver efectivamente cómo los reconocemos aplicando el análisis que hicimos antes. Entonces acá lo que estamos viendo es un gráfico de torta donde tenemos el porcentaje de cada nota que apareció en la grabación del acorde. Y como verán también hay un porcentaje que es no reconocido, lo cual tiene sentido que aparezca, por lo que hablamos de que por ciertos fenómenos de ruido ambiente y fenómenos acústicos que suceden, hay ciertas frecuencias que no caben en ninguna categorización porque no cumplen con la tolerancia establecida, y está bien que caigan en esta categoría de que no es ninguna nota de la escala, digamos, ¿no? Entonces, ahora ya estamos en condiciones de reconocer cuál es el acorde que escuchamos, y para hacerlo lo que hicimos fue configurar un mapa donde tenemos las notas que componen cada uno de los acordes mayores y menores en nuestro caso. Y lo que fuimos haciendo es, para cada combinación del gráfico este que vimos antes, fuimos asignándole un peso a cada uno de estos acordes posibles, digamos, combinaciones posibles, correspondiente a la suma de los pesos de las notas, ¿no? Entonces estos son los resultados que obtuvimos para Do mayor. Obtuvimos bastantes posibles acordes porque justamente por cuestiones acústicas aparecen muchas más notas de las que son del acorde, pero las del acorde justamente son las que aparecen con mayor presencia, ¿no? Que son justamente Do, Mi y Sol, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la suma de ellas va a dar el acorde con mayor peso, que justamente fue Do mayor el que mayor dio, y el siguiente era Do menor. Que bueno, quizás uno podría pensar que tiene sentido porque justamente Do mayor y Do menor comparten dos notas. Sí, hay unas cosas, voy a tomar la pantalla, hay unas cosas interesantes de lo que veníamos hablando de las escalas y los acordes, también para mencionar que, bueno, justo aparecen estos acordes, o podemos predecir estos acordes con este conjunto de acordes y con estos pesos, pero da la casualidad de que Do menor en realidad no tiene re sostenido, en general se lo considera más como mi bemol, pero en este acorde en particular es la misma nota que el re sostenido, pero justo re sostenido o mi bemol aparece muy poco. Entonces este es un acorde que da la casualidad de que tiene a Do y a Sol, y Do y Sol son los que más tienen, pero mi bemol aparece, o re sostenido aparece muy poquito. Entonces es un acorde que podría descartarse. Mi menor, en cambio, tiene a Si, que tiene un 5%, bastante más que el 2. Tiene a Mi, que tiene un 13, y a Sol, que tiene un 22.
Este es un acorde más interesante porque tiene una probabilidad más alta todavía en aparecer, si observamos en cómo es la aparición de cada una de las notas dentro del sonido de la señal. Y de la casualidad también que es la tercera menor de la escala mayor, que era lo que mencionábamos, que si hacíamos el juego de partir en tríadas, ¿sí? Desde cada una de las notas dentro de la escala, la tercera era menor y teníamos mi menor acá. Con la menor es la sexta, pero la también tiene un porcentaje bastante bajo, un 3%, pero es curioso la menor que aparezcan. Justo se da la casualidad que do sostenido, la sostenido o re sostenido aparecen muy poco, entonces son notas que si aparecen en algún acorde predicho son notas como para descartar. Este la está también aparece bastante poco y es curioso que aparezca. También justo forma la sexta. Pero, y además usa a do y a mi, pero algo más interesante es que aparece la quinta mayor abajo. Que la quinta mayor es formada por si, que tiene un 5, un a re, que tiene un 10, y a sol, que tiene un 22% de peso dentro de este algoritmo que creamos. Y es la quinta mayor y es muy loco. Entonces, dentro de do mayor aparece el acorde de la tercera, que es mi, que es menor, y aparece el acorde de la quinta, que es sol, y es mayor. Con esto no quiero decir que estoy como que aparezca la está mal y que le doy como más entidad a sol mayor. El hecho es que si miramos los datos finos, 3% sigue siendo poco, 5 es algo como para decir, ok, bueno, algo está pasando. Y después, bueno, si observamos a sol menor, sol menor tiene un la sostenido, y la sostenido también es muy bajo, entonces es un acorde que es como para descartar. Pero podemos seguir con el otro acorde ahora. Acá tenemos otro caso, tenemos mi menor, vamos a escucharlo. Y bueno, también en este caso, tomando el mayor, el de mayor peso, obtenemos el que estamos buscando. Y igual que antes, las notas del acorde son las que justamente predominan este gráfico, ¿no? Tomo un poco el control de la pantalla. Este dato curioso de que aparezca la tercera mayor y la quinta menor se sigue repitiendo. Y no solamente en mi menor, se repitió en todos los acordes que intentamos predecir. Y eso se vuelve bastante interesante. Porque nada, aparece la quinta y la tercera y es una curiosidad, con pesos menores, pero siguen estando ahí dando vueltas, y es algo que cuando uno estudia música, sobre todo estudia armonía, se lo comentan, pero acá está como más visible, entonces se hace como curioso. Todavía el algoritmo se puede mejorar un poco más, mejorar sobre todo la parte de pesos, pero no va a cambiar esta tendencia de estos acordes en particular. No creemos que vaya a cambiar la tendencia, y eso es algo que está muy bueno, es muy interesante y nos resultó muy curioso y está bueno para mencionar.
Por eso hicimos toda la introducción antes de escalas, acordes, que puede ser pesada, pero era muy necesario como para decir, miren esta curiosidad que está acá. Y otra curiosidad es que los acordes que probamos, todos los mayores o menores que se nos ocurrían, los pudimos predecir. No encontramos alguno que no se pueda predecir. Y lo que suponemos de esto es que tenemos mucha información y eso hace que sea más difícil no poder predecirlo. Nada, ahí habría que ver con si empezamos a probar con otro tipo de acordes a ver qué es lo que pasa, pero mayores y menores funciona perfecto. Y con esto llegamos a las conclusiones y algo de trabajo futuro para seguir mejorando. Como conclusiones, el problema más grande con lo que nos encontramos es poder detectar picos en una señal. Nosotros utilizamos bastante la función FindPeaks de SciPy, pero es muy difícil de tunear, ya que tiene muchos parámetros y además las melodías todas tienen distintos bits por segundo, entonces es muy difícil de terminar de predecir dónde está cada una de las notas. Intentamos reemplazarla por otro algoritmo, algo más parecido a lo que hicimos con los acordes para detectar estos picos de cada una de las notas, pero no llegamos a algo que mejore mucho. Una conclusión interesante es que es mucho más fácil reconocer acordes, y esto tiene sentido por la cantidad de información que nos da el mismo acorde, nos da muchísimas notas. Y algo importante es que aprendimos y validamos muchas cosas de música que, por ejemplo, que en los armónicos de un acorde aparezcan más cosas, por ejemplo en un do mayor, que aparezcan el acorde de mi menor o de sol mayor, que son su tercera y su quinta. Es una curiosidad interesante que verla, nada, nos llamaba mucho la atención. Y después, como trabajo futuro, la mejora más importante es intentar ver cómo reconocer picos. Pensamos que podrían usarse redes neuronales como una alternativa en vez de FindPeaks, pero la pregunta es contra qué los entrenamos. Tendríamos que armar un buen conjunto de melodías e ir probando. Algo que se puede hacer también es reconocer la escala donde está una melodía, ya que las escalas tienen estructuras particulares. Podríamos empezar con estas mayores y menores. Con esto se podría ayudar a reconocer mejor algunas notas. Si detectamos que estamos dentro de una escala y hay alguna nota que no pertenece a la escala, intentar hacer un análisis de por qué no y observarla más fijo. Aunque podría darse el caso de que haya una nota que no esté dentro de la escala, y eso puede ser común dependiendo de cuál es la nota. Entonces hay que hacer un análisis de la melodía bastante profundo para esto, pero podría ayudar a saber cuál es la escala y ver bien qué notas son. Después, otra cosa que pensamos es un poco lo que estabas mencionando antes, que era intentar reconocer cuáles son los bits por segundos, entonces, de la melodía. Entonces, con esto puede ayudar a predecir bien dónde puede haber picos, porque se hace más fácil de que si tenemos los bits por segundo y sabemos cuántos va a haber, se puede ir partiendo en pedazos
eso e ir fijándose por mitades en esos pedazos de entre bit y bit, y sabemos que tiene que estar en alguno de esos lugares, no puede estar en otros lugares. Siempre que una canción tenga un tempo, ¿no? Hay canciones, son medio de nicho, pero hay canciones que no tienen tempo, entonces ahí sí es otro problema completamente distinto. Después, algo interesante que nos quedó en el tintero es ver de poder reconocer una melodía cuando hay más de un instrumento. O sea, cuando suena un instrumento que está tocando una melodía y otro que la está acompañando, y ver cómo intentar reconocer esa melodía, cómo hacer la separación, intentar reconocer la melodía y la armonía. Y después más cosas de profundizar, cosas de lo que hicimos, que es reconocer más acordes, acordes más complejos, que no sean tríadas, sino que sean acordes de 4 notas, de 5 notas, y observar qué es lo que aparece ahí. Y algo que no anotamos acá, pero que también podría ser interesante, es que poder levantar un proceso con el micrófono encendido y hacer un afinador, ya que podemos tomar la nota más fuerte que suena en el micrófono, le aplicamos Far Fourier Transformation y podemos decir qué nota es o qué tan cerca está de alguna nota. Hay que hacerle algunos cambios al código, pero no tanto cambio. La mayor parte es que se levante el proceso y que escuche el micrófono, pero después el resto más o menos está un poco resuelto. Hay que tocar un poco nuestro código y tendríamos un afinador funcionando. Y con esto estaríamos terminando. Les agradecemos el tiempo y que hayan llegado hasta acá. Y muchas gracias por la atención.